Y la tercera pregunta del mantel de chifa, mire, es una tontería. Es una tontería. Otra vez regresa a lo que fue su primera pregunta. La falta de conocimiento de nuestra historia es que lleva a decir este tipo de cosas. 5.2. Expedientes acumulados número 0103, 0105 y 0109 2022-2023, seguido contra el congresista Juan Carlos Lizarzaburo. Señores congresistas, vamos a dar inicio a la audiencia seguida en los expedientes acumulados 0103, 0105, 0109 2022-2023, seguido contra el congresista Juan Carlos Lizarzaburo. Informamos, señores congresistas, que la congresista denunciante Silvana Robles Araujo ha presentado el día de hoy el oficio número 954-2021-2026, mediante la cual solicita reprogramación para la sustentación de su denuncia en la próxima sesión por motivos de fuerza mayor que le impiden participar. Se procederá a citarla en la próxima sesión. Vamos a invitar al señor congresista Jaime Quito Sarmiento. Le damos la bienvenida, congresista, y lo invitamos a sustentar su denuncia. Adelante, congresista Jaime Quito Sarmiento. Gracias, presidenta, y muy buenas tardes a todos los congresistas presentes y a todo el auditorio. Señora presidenta, para iniciar la sustentación de la denuncia 105, solicito se nos autorice para proyectar brevemente un video sobre los hechos a fin de que sea visualizado y oído por los colegas congresistas. Autorizado. Gracias. Y señor colega Bellido, ¿qué han hecho ustedes en estos últimos 18 meses por sus zonas? ¿Qué habéis producido? Nada. No han hecho nada. Vamos a hablar ahora del origen del hombre americano, que le gusta la palabra originario. El hombre americano llega por el estrecho de Bering y por la Polinesia. Si tú te sientes originario, pues originario será la papa, el oyuco, la oca. Eso es originario. Nosotros, los que nacemos en esta tierra, somos originarios del Perú y amamos a nuestra bandera y pagamos nuestros impuestos. Déjense de hablar de originario y la bandera del Tahuantinsuyo, que fue una bandera ganada en un concurso radial de Radio Tahuantinsuyo hace décadas atrás, y en el 2009 en Bolivia la huifala, ese mantel de chifa, fue adoptado por algunos resentidos sociales bolivianos. Entonces, por favor, dejémonos de hablar de origen y de tonterías, ya que no tienen nada de productivo para nuestro país. ¿Hay algún boliviano acá? ¿Hay algún boliviano? ¿Algún boliviano que le moleste mi declaración? Vale. Mantel de chifa. Bien, señores congresista Lizarzaburo, vamos a mantener el orden para poder señor continuar. Presidente. Bien. Continúe. Vale, Siri, hablamos luego. Bien, presidenta. Como hemos podido apreciar, el día 2 de febrero del 2023, el señor congresista Juan Carlos Lizarzaburo, en sesión pública del Pleno del Congreso, profirió de forma temeraria frases de agravio de honor y dignidad de las personas y pueblos originarios o indígenas, señalando despectivamente que las cuestiones relativas a la identidad originaria, entre comillas, son tonterías, y que la bandera denominada huifala es un mantel de chifa adoptada por resentidos sociales. Asimismo, desvaloró despectivamente la bandera identificada actualmente como símbolo del Tahuantinsuyo y del Cusco. Este acto constituye una ofensa y una forma de discriminación étnico-racial contra las personas y pueblos indígenas de nuestro país, y está orientada a menoscabar gravemente su dignidad y su honor. Es importante resaltar que durante el pleno del 2 de febrero no estaba en debate ningún asunto referido a versiones históricas sobre los símbolos de las culturas indígenas, como se puede verificar en las actas de ese pleno. Entonces, el congresista denunciado
bajo su propia motivación, profirió estos agravios o reproches discriminatorios en un debate sobre la viabilidad de la reforma total de la Constitución. Sus palabras no han tenido otra connotación que la de ofender a las personas o pueblos que reivindican dichos símbolos. Por lo tanto, no están protegidas por la libertad de expresión u opinión, pues vulneran los numerales 2, 7 y 19 del artículo 2 de la Constitución. La presente imputación no se basa en una apreciación subjetiva de mi parte, pues como hemos acreditado en la denuncia escrita, al menos 3 entidades públicas se han pronunciado al respecto. El Gobierno Regional del Cusco ha cuestionado las ofensas proferidas por el congresista denunciado, señalando mediante comunicado oficial que, abro comillas, rechaza de manera categórica el agravio y la afrenta por las expresiones de menosprecio y de forma despectiva demostrada hacia la bandera del Tahuantinsuyo y que también representa la bandera del Cusco, cierro comillas. Por su parte, la Municipalidad Provincial del Cusco ha considerado que las declaraciones del señor congresista Juan Carlos Lizarzaburu constituye una, abro comillas, ligereza, insolencia e ignorancia inaceptable y debe ser sancionada por la Comisión de Ética Parlamentaria, cierro comillas. Asimismo, el Ministerio de Cultura, ente rector de las políticas sobre pueblos indígenas mediante comunicado oficial, ha señalado que las declaraciones del congresista denunciado, hablo comillas, fomentan la discriminación étnico-racial y cultural entre los peruanos, cierro comillas, y que, abro comillas, invisibilizan al Perú como un país culturalmente diverso donde también viven 55 pueblos indígenas u originarios. Del mismo modo, el Gobierno Regional de Puno, mediante Ordenanza Regional 006-2021 GR Puno, declaró a la huifala como símbolo de los pueblos originarios, aymaras, urus y mestizos de Puno. Por lo tanto, ha adquirido reconocimiento institucional. Señora Presidenta, en la sesión de la Comisión de Ética del 27 de marzo pasado, el congresista denunciado ha insistido en que los epítetos expresados no serían ofensivos porque, según señaló, no existe una bandera del Tahuantinsuyo. También señaló que comparar la huifala con manteles de chifa no es una ofensa, sino un gesto de hermandad cultural. Al respecto, quisiera destacar lo siguiente. La presente denuncia no tiene como objeto la revisión de las versiones académicas o historiográficas sobre los símbolos incaicos, sino el respeto que deben guardar los congresistas hacia los símbolos que identifican a los pueblos indígenas u originarios. Además, como se ha dicho, las propias entidades regionales, locales de Cusco y de Puno han oficializado estos símbolos, los cuales son reivindicados por los pueblos andinos en dichas regiones y en otras zonas del país. Asimismo, el denunciado pretende minimizar su agravio señalando, por ejemplo, que la huifala se usa como un material decorativo por sus propios defensores y que no resulta ofensivo señalar que es un mantel de chifa, pues se estaría refiriendo a una comparación positiva entre culturas y tradiciones. Al respecto, me remito al propio sentido de la declaración del congresista en el Pleno. Cito a continuación la parte pertinente, abro comillas, déjense de hablar de originario y la bandera del Tahuantinsuyo, que fue una bandera ganada en un concurso de hace unas décadas atrás y el 2019 en Bolivia, la huifala. Ese mantel de chifa fue adaptado por algunos resentidos sociales bolivianos. Por eso, por favor, dejemos de hablar de origen y tonterías, ya que no tiene nada de productivo para nuestro país. ¿Hay algún boliviano acá que le moleste mi declaración? Vale, mantel de chifa. Señora Presidenta, es indudable que la declaración del congresista no tenía por objeto hacer una comparación virtuosa entre culturas, sino menospreciar la reivindicación de dichos símbolos como si fueran producto del resentimiento social o de tonterías. Asimismo, la presente denuncia considera como una circunstancia agravante el alcance masivo de la ofensa. A través de numerosos medios de comunicación que
transmite en el Pleno y que ésta se haya hecho desde el propio recinto parlamentario, sin que el denunciado haya tenido una conducta posterior de rectificación, empleando los mismos medios que tiene a su alcance. Asimismo, en cuanto a la población afectada, tomando en cuenta la información oficial del INEI, tenemos un total de 5.771.885 personas que se identifican como indígenas u originarios de los Andes. En cuanto a las controversias al Código de Ética, se han cometido las siguientes vulneraciones. A. Controversia al deber de compromiso con los valores que inspiran el Estado democrático de derecho, previstos en el artículo 1 del Código de Ética Parlamentario y el numeral 4.3 del artículo del reglamento del Código de Ética parlamentaria. B. Contravención a los principios de respeto, tolerancia, responsabilidad, democracia y justicia previstos en el artículo 2 del Código de Ética Parlamentario y el artículo 3 del reglamento del Código de Ética Parlamentaria. C. Contravención al deber de respeto a la investidura parlamentaria, incompatible con conductas que atentan contra el orden público y las buenas costumbres previstos por el literal A, artículo 4 del Código de Ética Parlamentaria y el literal B del artículo 5 del reglamento del Código de Ética Parlamentaria. De contravención a la obligación de tratar a sus colegas congresistas con respeto y tolerancia, previsto en el artículo 6 del Código de Ética Parlamentaria. E. Contravención del deber de no discriminación en el ejercicio de su cargo, previsto por el literal E del artículo 5 del reglamento del Código de Ética Parlamentaria. Finalmente, a efectos de no extenderme demasiado en el uso del tiempo, Presidenta, me remito a los demás alcances fácticos y jurídicos probatorios presentados en la denuncia que hicimos el pasado 7 de febrero, la cual han sido debidamente notificadas, señora Presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Jaime Quito Sarmiento. Ahora vamos a invitar al señor Miguel Tupayachi Rojas. Le damos la bienvenida y lo invitamos a sustentar su denuncia, solicitando que se refiera exclusivamente a su denuncia para la que ha sido convocado. Muchas gracias, señora Presidente, y buenas noches desde Suecia. En estos momentos son la 1 de la madrugada y cumpliendo con mi deber cívico estoy asistiendo y solicité por escrito que me consideren para poder tener derecho a sustentar mi denuncia, ¿no? En el video que se pasó, ¿no?, el señor congresista Lizarzaburo le pregunta al congresista Bellido en 18 meses qué ha hecho por su zona, y eso también es una falta de ética. ¿Por qué? Porque el señor Juan Carlos Lizarzaburo no ha hecho nada en los 18 meses por los peruanos que vivimos en el exterior. Señor Tupayachi, yo le voy a pedir que se concentre directamente en el tema. ¿Sí? Por favor. Ya, discúlpeme por la falta de experiencia, ¿no? Pero también resulta que la falta de experiencia política del señor Lizarzaburo le está haciendo cometer estos faltas de ética, porque esta es la segunda, señora Presidenta, de que es reincidente en demostrar actitudes intolerantes, irrespetuosas y matonescas. Nosotros los peruanos en el exterior somos discriminados, especialmente en España, ¿no? Es por eso que yo considero de que ustedes deben poner el correctivo adecuado para que el señor congresista Lizarzaburo modifique su actitud, ¿no? Porque es inaceptable, ¿no? Yo vivo acá en Suecia y me siento orgulloso de mi apellido, Tupayachi, que es originario también, ¿no? Y que venga un representante por los peruanos exterior a discriminar en el mismo Perú y procediendo y viviendo él en España, siendo empleado de la Telefónica de España, ¿no? Para mí es inentendible y para muchos peruanos. Señor Tupayachi, le pido que se concentre en el tema, por favor. Ya. Mire, la verdad, señora Presidente, yo no voy a perder mi tiempo. Yo considero de que yo espero, ¿no?, que el señor Lizarzaburo es reincidente,
¿no? Es reincidente en estas actitudes irrespetuosas, intolerantes y matonescas. ¿Ya? Yo espero de que ustedes, los que están presentes en la Comisión de Ética Parlamentaria, apliquen los reglamentos debidos para que el señor congresista modifique su actitud. Y a su vez, yo le invito al señor Lizarzaburo para nosotros coordinar y realizar un trabajo. Señor Tupayachi, a ver, yo creo que tenemos mire, señora Presidenta, quedemos así. Yo ya no intervengo más. Yo lo único que espero de que ustedes procedan como debe de ser, porque los peruanos en el exterior quizá recobremos un poco la esperanza, ¿no? Si ustedes ponen el correctivo deseado para que el congresista Lizarzaburo modifique su actitud. Muchas gracias. Señor Tupayachi, muchas gracias. Congresista Alegría. Presidenta, la verdad es que se pierde un espacio si este señor, no lo conozco, la verdad, nunca lo he escuchado, quería exponer una denuncia, la verdad es que ha perdido un espacio. Porque aquí los congresistas somos independientes de emitir nuestra decisión respecto a cada una de nuestras decisiones. No voy a permitir, Presidenta, a través suyo, que un señor venga a tratar de orientar finalmente la votación, al menos de esta comisión. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Alegría. Ahora vamos a invitar al señor congresista Juan Carlos Lizarzaburo para que haga uso de la palabra y señale los hechos sobre la denuncia en su contra. Tiene el tiempo, congresista Lizarzaburo. Adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Mi saludo a todos los que se encuentran presentes en esta sala. Hemos visto el video. Prometo que es la última vez que me van a ver sin corbata en el Pleno. Es una falta de respeto a la Cámara estar sin corbata en el Pleno. Estimados colegas, respecto a las denuncias en mi contra por los acontecimientos ocurridos durante la sesión del Pleno del Congreso de la República, con fecha 2 de febrero último, en la cual, durante mi alocución, hice referencia a la bandera del Tahuantinsuyo y al símbolo conocido como huipala, debo manifestar lo siguiente. Primero, empezar diciendo de que, tal como ya lo he manifestado en reiteradas oportunidades, tal alocución fue dada en el fragor de una discusión política y en una coyuntura de violencia callejera, por lo que si alguien se sintió ofendido por tales declaraciones, por tercera vez hago llegar mis sinceras disculpas. Segundo, asimismo debo indicar que con fecha 5 de abril del presente año presenté a esta comisión mi escrito de descargo de las faltas imputadas con los correspondientes sustentos de hecho y derecho, así como los medios probatorios. Queda probado que mis palabras no constituyen una falta ética ni una afectación a símbolo patrio o cultural alguno. No obstante, tercero, no obstante lo señalado, considero importante indicar que la denuncia en mi contra está basada en la supuesta ofensa perpetrada a la bandera del Cusco, a la cual no hago mención en dicha intervención en ningún momento. Cuarto, sin perjuicio de ello, es importante tener en cuenta que al mencionar a la huipala no hice mención ni alusión a la bandera del Cusco, ya que son dos objetos totalmente diferentes. Por una parte, la huipala consta de 7 colores y 49 cuadrantes, y la bandera del Cusco tiene los colores del arco iris de manera horizontal y sin incluir los cuadrantes. Quinto, en efecto, durante mi intervención en el hemiciclo nunca mencioné la bandera del Cusco. Durante la misma hice referencia a la supuesta bandera del Tahuantinsuyo, la cual, tal y como consta en la información técnica presentada en mis descargos, no existió como tal en dicha época, ya que en el mundo prehispánico no existió el concepto de bandera, no existiendo un contexto histórico que demuestre lo contrario. Por lo que es materialmente imposible que yo le haya faltado el respeto a una bandera inexistente. En ese sentido, quiero dejar meridianamente establecido que quien habla como buen peruano que paga sus impuestos jamás sería capaz de ofender a mis compatriotas cusqueños y del Ande ni de cualquier sitio, porque considero a todos mis hermanos. Para concluir,
Debo reiterar que mis expresiones se dieron en un momento de tensión política en donde mientras daba mi elocución algunos colegas me interrumpían de manera alterada, lo que me llamó a alzar la voz, lo que hizo que mis expresiones pudieran haber sonado confrontacionales. Por último, es importante mencionar que mis declaraciones, tanto dentro como fuera del hemiciclo parlamentario, obedecen al ejercicio irrestricto de mi derecho de opinión amparado por la Constitución Política del Perú. Señora Presidenta, en ese sentido, yo quisiera pedirle autorización para poder invitar a una persona que es de la Academia Nacional de Historia, que es la doctora Carmen Arellano Hoffman, para que por favor le dieran pase. Cuando termine congresista Lizarzaburu, le damos pase a la señora Carmen Arellano Hoffman. Ya concluí. Muy bien, entonces gracias señor congresista Lizarzaburu. Ahora sí vamos a dar paso, si no hay ninguna otra intervención, si hay alguna intervención, pero si no la hay, vamos a invitar a la señora Carmen Arellano Hoffman, declaración solicitada. O sea, terminando lo de la intervención de la historiadora, ¿se puede preguntar? Sí, claro. Obvio. De repente, ¿hay algún congresista que quisiera hacer alguna pregunta al congresista Carlos Lizarzaburu? ¿Congresista? Ya, ok, muy bien. Teniendo en cuenta la opinión... Había levantado la mano, Presidenta. Congresista Barbarán, adelante. Sí, Presidenta, solo para hacer una precisión y también por respeto a la comisión. Nosotros tenemos que entender que nuestras diferencias ideológicas no tienen espacio en la Comisión de Ética para emitir denuncias sin fundamento, cuando en el fondo, finalmente, yo creo que todos aquí tenemos cada uno nuestras opiniones y nos hacemos responsables de nuestras opiniones. Y sin embargo, Presidenta, me parece una falta de respeto, por ejemplo, los adjetivos que tuvo hace un momento la persona que se refirió, aduciendo que es un peruano en el extranjero, y que tenga una diferencia de repente política con el partido al que representa el congresista Juan Carlos Lizarzaburu, no le da derecho a que él utilice este espacio para la exposición que hizo. 2 puntos y precisiones nada más. Él, por ejemplo, utiliza sus redes sociales constantemente para atacar al fujimorismo, inclusive para atacar a una menor de edad, en este caso y puntualmente a la hija de la señora Keiko Fujimori, burlándose de que la niña haya sido elegida, ¿no? Y él indica de que cómo es posible y una serie de argumentos. Sin embargo, Presidenta, es su opinión. No la comparto. Yo creo que también dirigirse a una niña tampoco la respeto. Pero finalmente, ¿qué se puede hacer con alguien que no se hace cargo de sus propias palabras? Entonces, Presidenta, yo solo quería hacer esa precisión porque tenemos que cuidar mucho. O sea, él vino a hacer una declaración sobre una denuncia y sin embargo nos damos cuenta cuál es el fondo realmente. O sea, el ser antifujimorista te da derecho de culpar a alguien de una situación inexistente, te da derecho de repente a hacer una crítica como peruanos, porque peruanos somos absolutamente todos. En ese caso, inclusive yo, siendo parte del Parlamento, Presidenta, cuando he escuchado expresiones de colegas congresistas de Perú Libre, como diciendo de que ser afrodescendiente no me hace peruana, que me ha parecido la verdad una burla. Yo no lo he traído aquí a la Comisión de Ética porque me parece que la ignorancia también es un hecho que nosotros tenemos que empezar a combatir día a día, ¿no? Y además también a no sentirnos ofendidos cuando existe un hecho que finalmente puede merecer la opinión. Entonces, las cosas se toman de quien viene también, Presidenta, y en ese caso quería hacer esa precisión. Yo creo que si un congresista osa de hacerle falta a nuestra bandera o a la bandera de alguna de nuestras regiones, yo creo que por supuesto que merecería, Presidenta, que nosotros tengamos una respuesta tajante como autoridades que somos. Sin embargo, yo creo que ya lo han expresado, indistintamente cada uno tiene su estilo, en lo particular el congresista Juan Carlos Lizarzaburu es una persona que constantemente nosotros lo hemos escuchado, Presidenta, tener o dirigirse con mucha sinceridad cuando él piensa y siente algo, pero también lo he visto, Presidenta, defender a nuestro país y además a los peruanos en el extranjero, que muchas veces son los que menos voz tienen.
Entonces, también inculpar a alguien de estas situaciones, Presidenta, me hace pensar de que si hemos tomado la Comisión de Ética como un ring de box ideológico, y eso es lo que me está preocupando. Más allá de eso, Presidenta, dejo en el uso de la palabra a la persona que corresponde. Muchas gracias. Gracias, congresista Barbarán. Voy a dar pase al congresista Cerrón para luego continuar con la propuesta que se ha hecho aquí como parte de la comisión del Pleno que está participando de manera presencial. Congresista Cerrón. Claro, yo le haré preguntas. Muy buenas noches, señora Presidente, y a los colegas también. Siempre hay que entender de que este es un tema necesariamente ideológico, que surge en la idea y en el cerebro de la persona. No hay que tener miedo a la ideología, todos tienen su ideología, inclusive las personas que creen que no se debe hablar de ideología, esa es pues precisamente su ideología. Lo que aquí existe es un tema de comprender, no ha sido un tema personal, esto ha sido un tema donde pudieran haberse sentido ofendidos todos los que se identifican bajo esa bandera. Entonces no es un tema personal, no es un tema que se pueda minimizar, estamos hablando de un Congreso de la República, y cuando a veces nosotros sentimos que es nuestro colega, tratamos de minimizar el asunto. Y cuando no son nuestros colegas, ahí sí somos de repente incisivos. Por eso hay que ser moderados, coherentes. Si alguien cometió una falta y puede rectificarlo a través de la palabra, del hecho, ¿por qué no? Porque todos cometemos errores. Nadie puede, en este caso, decir que yo no voy a beber de ese agua. Pero sí, lo que un poco quiero llamar a la reflexión a mis colegas es que seamos objetivos en el hecho de que si alguien cometió una falta, cometió un error, cometió una infracción o un ilícito, hay que asumir como tal. Yo le escucho al congresista Lizarzaburo mencionar que ha estado en un exabrupto, ha estado en un momento de repente fuera de las casillas, como decimos, con todo respeto lo digo. También escucho lo que dice el colega Quito, también escucho lo que dice la población. Entonces no ataquemos a la persona, sino a la idea en este caso, ¿no? Y a la acción. Entonces considero que está muy mal que se pueda denigrar a un emblema, así sea de un grupo de 4, 5, 6 personas, de acuerdo al simbolismo. Es su representación, es su expresión. A nadie le va a gustar que bajo su símbolo, su bandera, se le diga pues X calificativo. Entonces estamos en el momento de enmendar y precisamente la Comisión de Ética es para ello. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Cerrón. ¿Me estuvo pidiendo la palabra congresista Lizarzaburo? Ok, ya. Vamos a dar, si no hay ninguna otra intervención, vamos a dar pase a la invitada, la señora Carmen Arellano Hodman, declaración solicitada por el señor congresista Juan Carlos Lizarzaburo. Señora Arellano Hodman, pedimos, ¿puede decirnos su nombre completo, su documento de identidad, su ocupación y su dirección? Buenas tardes. Mi nombre es Carmen Dorothy Arellano Hoffman y mi número de... ¿Puede prender su cámara, por favor, si fuera tan amable? No puedo, tendrían que hacerlo ustedes. Por favor, equipo técnico. Hay que autorizar para que la señora participe. Se encuentra habilitada para poder prender ella su cámara. Está habilitada. No le hemos obstruido el prender la cámara. Estás habilitada. Yo lo tengo como opaco, no puedo prenderlo. ¿Es necesario que esté prendida su cámara? Es necesario. Así es. Ay, lo siento mucho. ¿Tiene usted ¿Puede volver a ingresar en todo caso, por favor, si fuera tan amable? ¿Volver a ingresar? Por favor, si le pueden orientar. Lo que tiene que hacer es habilitar, prender el botón de su cámara. Está habilitada usted. Donde dice cámara, dele un clic.
Sí, pero doctora, está opaco. Disculpe, doctora. Y me dice todavía no se puede usar el video en su navegador. ¿Usted está en teléfono o en computadora? Estoy en la computadora, pero he tenido un problema que hace tiempo ya hace 10 días que estoy peleándome con Movistar porque se va y viene el internet. A ver, y si es una mi hija me ha presentación, habilitado. Perdón. A ver, vamos a dar, si todos estamos de acuerdo, vamos a dar el pase a que la señora Carmen Arellano Hoffman explique sobre el tema que se está tratando en estos momentos. Señora Carmen Arellano Hoffman, nuevamente, por favor, si nos puede indicar su nombre completo, documento de identidad, su ocupación y su dirección, por favor, si fuera tan amable. Ya, mi nombre es Carmen Dorothy Arellano Hoffman. Mi número de DNI es el 065-072-19. Vivo en Girón López de Ayala, 1318, departamento 201 en San Borja. ¿Y cuál era la otra pregunta que decía? Su ocupación. Soy historiadora y antropóloga, miembro de la Academia Nacional de la Historia. Gracias. Señora Arellano Hoffman, puede decir ya. Vamos a prestarle juramento. Vamos ahora a solicitarle el juramento de ley respectivo. ¿Jura usted decir la verdad en los hechos de materia de la presente investigación, haciéndole recordar que de no hacerlo puede ser pasible de sanción? Señora Arellano, preste juramento. Sí, juro. Gracias. Señora Arellano, hace uso de la palabra. Señores congresistas, vamos a estar atentos a la exposición de la señora Arellano. Doctora Carmen Arellano Hoffman, le saluda el congresista Lizarzaburu. Congresista Lizarzaburu, primero le escuchamos a ellos. Quería hacerle una pregunta y iba a hacerle preguntas a la doctora. Presidente, usted dirija a ver, un momentito, congresista Lizarzaburu. Primero le escuchamos a ella y sobre eso se hacen las preguntas, por favor. ¿Ya? Sí, estamos pidiendo que haga ella una exposición sobre los hechos y luego se hace las preguntas. Para seguir la metodología, por favor, gracias. Un momentito, por favor. ¿Sobre qué hechos me está un ratito, preguntando? Sí, presidenta. Sí. Congresista Luque. Sí, gracias, presidenta. Yo quisiera saber cuál es la razón de la presencia de la señora historiadora. Ella es denunciante, codenunciante. ¿Cuál es su rol en el desarrollo? No me queda absolutamente claro. Señora presidenta, presidenta, a ver, el marco de la participación de la historiadora. Por su intermedio, señora presidenta. Un segundo, por favor. La señora es una testigo de parte justamente del congresista Carlos Lizarzaburu, justamente para dar a conocer sobre el tema que se va a tratar. No es una invitada porque a alguien se le ha ocurrido, es una testigo de parte. Entonces, para eso le vamos a dar la palabra a la señora, justamente, y a partir de ello, congresista Lizarzaburu, podemos hacer las preguntas, ¿le parece? Ya. A ver, en todo caso, adelante, congresista Lizarzaburu. Estimada doctora, muy buenas tardes. Le saludo, congresista Lizarzaburu. Yo quería hacerle unas preguntas para que nos aclarara a todos los que estamos en la sala aquí presentes. La primera pregunta es, el imperio del Tahuantinsuyo, que tuvo menos de un siglo, de 1438 a 1536, ¿contó con bandera alguna que lo identifique? Y de ser así, ¿fue aquella de 7 franjas de colores a que a continuación se ha reproducido en el video? Aquí hay dos cosas. Primero, el imperio del Tahuantinsuyo no ha durado 100 años. Es mucho más antiguo y por todas las investigaciones que se está haciendo en los últimos tiempos, es muy probable que lo que fue el imperio Huari Tiahuanaco han sido los pre-incas, y que dado a un fuerte enfriamiento global que hubo en esa época en el planeta, que seguía a un fuerte calentamiento global que fue 500 o 600 años antes, entonces han tenido que desplazarse del altiplano
al Cusco, de lo que sale la leyenda, la famosa leyenda de Manco Cápac y sus 4 hermanos que van al Valle de Cusco. Ahora, en cuanto a la bandera, no ha habido una bandera, porque el concepto de bandera es algo nuevo, moderno, traído por los europeos a América. Lo que sí ha habido son los signos, señales, símbolos, emblemas, estandartes, todo lo que los españoles utilizaban y que se acumulan todo en un término quechua que se llama unancha. Esto se ve, el arco iris se ve en los famosos escudos de las casas coloniales, tanto en Cusco, en Puno, en muchísimos sitios en el sur del Perú, casas que pertenecían a la nobleza inca. Se ve el arco iris. Está representado también en crónicas, está representado ¿cómo se llama? En los famosos queros, que son esos famosos vasos de libación de madera, básicamente, pero también hay de otros materiales. Bueno, esto es lo que se puede exponer. El arco iris incaico no es el arco iris de hoy, de los 7 colores, etcétera. Eso ya desde hace mucho tiempo sabemos que el arco iris que se representa en la época colonial es de 3 colores. Es el amarillo, el azul, verde y el rojo. Nada más 3 colores. Adicionalmente, en las fiestas de las 10 panacas regentes o 10 linajes, se puede decir, regentes, que se hacían presentes en las fiestas, estas 10 panacas iban emparejadas de 2 en 2, de tal manera que cada pareja representaba un color, y adicional a los 3 colores que he mencionado se encontraba el blanco y el color marrón. Por eso el blanco ha sido tomado por la huifala, mientras lo que se llama hoy bandera del Tahuantinsuyo no tiene el blanco, es estrictamente concentrado en los 7 colores del arco iris que se conoce científicamente, ¿no? Cuando se refracta la luz blanca en un prisma. Segunda pregunta, congresista Lizarzaburo. Muchas gracias. Sí, doctora, tuve una equivocación con la matemática, fueron 198 años, no 98, del Imperio Incaico. La siguiente pregunta, y penúltima, doctora, ¿podría explicar brevemente la confusión existente debido a su parecido entre la bandera del Cusco y aquella atribuida al Imperio del Tahuantinsuyo? Adelante, doctora. Sí, mire, todos los pueblos, incluyendo nosotros mismos, evolucionamos y rescatamos de nuestra historia aquello que es importante. Y todos, no se puede negar que somos un país multiétnico, multicultural, ya dada simplemente por la historia última de los últimos 500 años, donde han venido también grupos étnicos de otras partes del planeta. Es el derecho de cada grupo de sacar de esa herencia cultural de las cuales ellos tienen los símbolos que les son pertinentes, y esos símbolos van cambiando con el tiempo. Eso lo vemos en cualquier aspecto cultural que tenemos, incluso en nuestra misma religión católica. La religión de hoy día católica no es lo mismo de hace 2000 años, ni de mucho menos de hace 1000 años. Todo varía, todo cambia, las festividades, todo tiene un nuevo sentido, y esa misma cosa es lo que ha sucedido en el Cusco y ha sucedido en Bolivia con los pueblos originarios. Entonces, no se puede negar su derecho a tener un distintivo que los distinga frente a los demás. Y eso es lo que hay que respetar. Muy bien. Congresista Lizarzaburo. Y por último, doctor Arellano, con respecto al símbolo conocido como huifala o huipala, que todos conocemos, ¿podría usted indicarnos si el mismo fue un símbolo identificador
o representativo utilizado por los pueblos originarios quechuas y aymaras? Aquí entra Adelante, otra doctora. vez. Sí, disculpe que si hago un poco de historia y sea la respuesta un poco larga. Otra vez, aquí entra otra vez el asunto del Imperio Huari Tiahuanaco y que ya está habiendo sospechas que se van cada vez más cristalizando de que estos han sido los incas originarios. Sí se encuentra, esta cuadrícula se encuentra en telas que están guardados, por ejemplo, hay en museos de Estados Unidos, se encuentra en las representaciones de los uncus o de las túnicas Huari Tiahuanaco, incluso tardías, incluso coloniales, donde ellos están portando este uncu, y como a madera de decoración del cuello se encuentra esta cuadrícula. Parece que del Huari Tiahuanaco, cuando un grupo se fue para Cusco, la gente que se quedó allí, que dicho sea de paso, no era ni quechua ni aymara, sino era el grupo étnico Puquina, y hablaban el Puquina, ellos se quedó como distintivo del collar suyo la cuadrícula, y eso es lo que ellos han rescatado de su memoria histórica. Y hay que reconocerlo, y son los únicos que también han rescatado también el color blanco que se ha perdido en la bandera cusqueña moderna del Tahuantinsuyo. Correcto, doctora. No sé si esto ha aclarado un poco el asunto. Congresista Lizarzaburo, por favor, a través de Presidencia. Si hay alguna pregunta, por favor, que puedan hacer en este momento. Congresista Ruth Luque. Presidenta, yo había pedido. Congresista Cruz Mamani, después la congresista Ruth Luque. Muchas gracias, Presidenta. Muy amables saludos a todos los miembros de la comisión. Una cosa muy importante dicha por la doctora Arellano, y valorando su expertise en el tema, ¿no? Ha dicho algo muy contundente, ¿no? Y válido para esta audiencia y nuestro razonamiento en el interín de este proceso. Que somos ya una sociedad multiétnica y multicultural. Y que es un derecho de cada pueblo, ¿no?, ir construyendo lo que ellos consideren pertinente, ¿no? Y eso es lo que hay que respetar, poniéndole entre comillas lo que ha dicho la doctora Orellana. Y esto, que es algo novedoso, estoy seguro, incluso para el mundo andino, lo que la doctora, la profesional, nos menciona, que en los museos de Estados Unidos, ¿no?, se tienen evidencias respecto a estas cuadrículas que en todo caso fueron rescatadas en su memoria, y hoy tenemos la bandera como parte de la evaluación. A partir de este preámbulo, a través suyo, señora Presidenta, quiero preguntar a la doctora Orellano 3 interrogantes bien concretas. Estimada doctora, le rogaría por favor tomar nota. Aun cuando usted tiene una visión aparentemente distinta o podría ser discrepante, aunque no lo veo, sobre el origen de algunos símbolos reivindicados por pueblos indígenas y entidades regionales del país, la pregunta concreta es: ¿la reivindicación de la huifala o de la bandera identificada como la del Tahuantinsuyo podría ser calificada como una tontería? Es la primera pregunta. Segunda pregunta, para que pudiera responderla todo en conjunto. De acuerdo a la exposición y a sus palabras, ¿no?, bien dichas, obviamente como historiadora, la pregunta es: ¿la huifala ha sido producida según usted, por resentidos sociales? Y tercera interrogante. De acuerdo a su exposición y todas las palabras que hemos oído de su parte en esta intervención suya, ¿se podría afirmar que la bandera huifala es un
mantel de chifa? ¿Usted como historiadora podría recogerlo como tal? ¿O cuál sería su pronunciamiento? Muchas gracias, Presidenta. A través suyo también a la doctora. Adelante con señora doctora. Gracias por cederme la palabra. Por favor, les pido un minuto porque se me está agotando la batería de la computadora y tengo que conectarla. Un minuto, por favor. Ya, estoy de regreso. A ver, la primera pregunta con respecto si la reivindicación es una tontería. La primera, sabe, el problema de todas estas cosas que usted está planteando es que no se enseña historia bien en los colegios. Y mucho menos en las universidades, a no ser que algún especialista realmente quiera estudiar historia. Y son muy pocas las universidades en el Perú que dictan esta especialidad. Dicho sea de paso, siendo uno de los países donde las primeras civilizaciones en el planeta se han dado, somos parte de los 5 centros civilizatorios en la Tierra. Y sin embargo, la historia como disciplina está relegada hasta lo último y es muy... no se le da la importancia que se le da. Y al no tener la gente el conocimiento y la importancia que tiene nuestra cultura, caemos en estos traspieces. Eso debo decirlo, esto no es algo nuevo, esto sucede a cada rato, porque se desconoce la historia del Perú, se desconoce nuestra riqueza cultural, nuestra riqueza en todo sentido, histórica. Y por eso una reivindicación nunca es una tontería, porque obviamente cuando... Solo lo puedo poner el ejemplo desde el punto de vista personal. Pongamos que usted ha sido adoptada en otra cultura por japoneses, ha crecido en Japón, pero pronto se da cuenta que usted no se ve como un japonés y que de alguna manera cuando ya es mayor de edad le dice que usted su origen es de Perú. Entonces usted lo que quiere saber es conocer quiénes han sido verdaderamente sus padres, cuál es su origen, sus raíces. Y eso es lo que todos en el fondo sentimos. Y especialmente cuando hemos tenido un trasfondo histórico de colonialismo. Entonces, estamos hablando aquí de lo que en la historia se conoce como el trauma de la conquista. Una gran mayoría de la población estamos desarraigados. No sabemos de dónde venimos, cuál es nuestra historia, cuál es nuestro pasado étnico. Y esto es lo que la gente está buscando. Todos queremos saber cuáles son nuestras raíces. Entonces, una reivindicación histórica es importantísimo para la sanación, para tener un equilibrio mental, para saber quiénes somos, porque si no sabemos quiénes somos, tampoco sabemos a dónde vamos. Eso queda muy claro. El resentido social es, por supuesto que nos convertimos todos en resentidos sociales porque no sabemos nuestras raíces. No las conocemos. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a insultar al uno, al otro, a creernos más por el uno, por el otro, a tomar, ¿cómo se dice?, rasgos superficiales como
como qué sé yo, reivindicación de que yo soy mejor que el otro. Y eso no debe ser, no debe ser. Tenemos que tener en cuenta quiénes somos, dónde hemos venido y darle su espacio a cada uno. Y la tercera pregunta del mantel de chifa, mire, es una tontería. Es una tontería. Otra vez regresa a lo que fue su primera pregunta. La falta de conocimiento de nuestra historia es que lleva a decir este tipo de cosas. Espero haber contestado en algo sus preguntas. Sí. Bastante, nos queda bastante gracias, claro, gracias, doctora. Congresista Ruth Luque. Gracias, presidenta. Yo tengo varias preguntas, de una vez entre la señora invitada y también al congresista Lizarzaburu, pero preguntaré a la señora primero porque de repente se va. Adelante. Solamente, digamos, más que una pregunta, una reflexión, ¿no? En vista de que es historiadora. Ella hizo mención a que por ser un país multiétnico, somos un país pluricultural, y ella mencionó que muchas veces los símbolos van cambiando en el tiempo y eso genera apropiaciones culturales. Es lo que entendí en una de sus afirmaciones. Entonces, mi pregunta es si el tema de la huifala para ella también es considerado como una apropiación cultural que hacen los pueblos en el largo de la historia. Esa es mi pregunta concreta. Adelante, mire, doctora. Muchas gracias. Mire, apropiación cultural es cuando, por ejemplo, es un término que fue acuñado por este filósofo argentino-mexicano en los años 70, que ya no me acuerdo su apellido. Lo que él refleja para la sociedad mexicana es más o menos lo que se puede decir también para el Perú. Él hablaba justamente de cómo nosotros hemos heredado estos estamentos, como lo llamaban en la época colonial, de las diversas clases sociales, los españoles, los criollos que son los descendientes de los españoles, mestizos, indígenas y los africanos venidos como esclavos. Entonces, lo que había pasado en México es que durante la independencia, los que no eran de ascendencia indígena se habían apropiado de los símbolos indígenas para distinguirse, especialmente porque México tenía que hacer una gran distinción para no ser absorbido completamente por Estados Unidos. Entonces, para ellos era tener una política cultural, como la vemos ahora muy, muy fuerte, de identidad cultural, era apropiarse del pasado histórico azteca, no solamente azteca, sino prehispánica en general, y promover su estudio y desarrollo para tener una personalidad histórica, cultural y poder responder frente a Estados Unidos. Es un planteamiento muy interesante. Y por eso él habla de apropiación histórica. En este sentido no se puede decir apropiación porque los pueblos originarios, a pesar que no tenían escuelas que le dijeran, porque digamos, la forma de transmisión de conocimiento cada vez se iba perdiendo más. Entonces quedaban cada vez fragmentos de conocimientos de su pasado, pero esos fragmentos le han servido a ellos para reconstruir otra vez un pasado sobre la base de estos fragmentos. Entonces no se trata de apropiación, sino de reconstrucción. Y si hay un fragmento de un símbolo, pues le dieron más. Le han añadido más colores, en este caso como el arco iris, que eran 3, ahora le han añadido 4 colores más y un montón de cosas, porque de alguna manera en la memoria seguro histórica de los padres y de los abuelos decían, bueno, los incas tenían el arco iris, pero quizás nunca precisaron qué colores eran estos arcoíris. Entonces dijeron, bueno, el arcoíris, hoy día el arcoíris tiene 7 colores, bueno, le ponemos los 7 colores en la bandera, ¿comprende? No es
apropiación, es reivindicación realmente, como en la palabra lo ha usado el congresista Mamani. Gracias, doctora. Sí, congresista Ruth. Sí. Sí, gracias, presidenta. Yo tenía algunas preguntas para el congresista Lizarzaburo. En principio, agradecer por la respuesta a la señora invitada. Pero quisiera un poco contextualizar que, digamos, más allá de los aportes que me parecen importantes, de las precisiones históricas, y creo que además ratifica. Congresista, ya no hay ninguna otra pregunta para la doctora. No, ya no. Entonces, doctora, como no va a haber ninguna otra pregunta, usted puede retirarse de la reunión. A ver, vamos a seguir el orden, por favor. ¿Quería hacer una pregunta a la doctora? Ya, ok. Muchas gracias, presidenta, y también agradecerle a la doctora que está presente. Yo quería preguntarle lo siguiente. La doctora ha señalado que cada cultura tiene el derecho a asimilar y también a recrear sus símbolos. A su parecer, doctora, la huifala y la llamada bandera del Tahuantinsuyo ¿es representativa de algún sector de la población peruana actualmente? Adelante, doctora. Mire, nosotros no estamos en la posición para poder decirles qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer. Ellos son los herederos de su cultura y ellos pueden recrear los símbolos como ellos quieren. Si ellos consideran que eso los identifica, pues están en su derecho. Están en su derecho, así como nosotros como católicos, pues yo porto una cadenita con la Virgen de Chapi. Y otros dicen, no, tienes que ser Jesús, porque Jesús es la figura central de la Iglesia Católica, etc. Bueno, uno puede perderse ahí en esas discusiones, que la verdad es que hay que el respeto y el reconocimiento de la plurietnicidad que tiene el Perú. Ese es el paso número 1. Y segundo, que tenemos que educar bien a nuestra gente en los colegios, en esa aceptación. ¿Alguna otra pregunta, congresista? Si no, ya terminamos con la doctora. Ya, ok. Muchas gracias. Sí, yo sí tengo, presidenta, disculpe, solo para finalizar. Congresista Barbarán. Sí, presidenta, bueno, primero agradecer la participación de la doctora, porque nos está desasnando a muchos. Creo que lo que está indicando parte también un poquito de darnos cuenta que tenemos que hacer una autorreflexión en todo sentido, ¿no? Y que si bien en esta propia comisión, presidente, existimos personas provenientes de diferentes etnias, creo que no somos ni más ni menos peruanos que los demás. Entonces, en ese sentido va mi pregunta. Y yo quisiera saber si cuando hablamos del término originario, estamos hablando exclusivamente de un grupo de la población peruana, o es que existen, ¿no? Y se conocerán de repente con lo que usted nos pueda decir, diferentes etnias que finalmente han aportado a lo que hoy somos como país. Y quisiera de repente que nos pueda explicar ello, por favor. Gracias. Adelante, doctora. Gracias. Sí, mire, señor Barbarán, efectivamente no existe un solo grupo ni un solo país donde los grupos étnicos haya sido uniforme. Todos los países tienen diversos grupos étnicos. Los grupos étnicos se diferencian no por la raza, por los fenotipos, aunque podría ser, sino aun cuando existe una homogeneidad, se diferencian más que nada por sus rasgos culturales por la lengua que hablan. La cultura y la tradición cultural y la historia es lo que diferencia, incluso puede ser también cuando están organizados en un sistema político.
Entonces ya eso era lo que hacía que los españoles llamaran estos sistemas políticos cacicazgos o curacascos. Estos grupos étnicos podían entonces unirse entre sí y formar estados mucho más grandes, como fue al final el imperio Chimú, el imperio Inca y diversos otros grupos que ha habido en el antiguo Perú. El grupo étnico definitivamente, como digo otra vez, es más que nada por la lengua y por la cultura. Gracias, doctora. No habiendo ninguna otra pregunta, ahora sí le damos pase a la congresista Ruth Luque. Adelante. Sí, muchas gracias, presidenta. Importante, digamos, las reflexiones de la invitada. Pero sí quiero precisar que, al margen de los aportes que me parecen valiosos, además porque creo que ha quedado claro que efectivamente hay un tema de reivindicación cultural, por eso hice la pregunta respectiva. Entonces, quisiera más bien dirigirme algunas preguntas al congresista Lizarzaburo, por su intermedio, presidenta. Una primera es que, bueno, para él es de conocimiento que no solo el gobierno regional de Cusco, sino distintas instituciones académicas, culturales de Cusco y otras, incluyendo el Ministerio de Cultura, emitieron su comunicado frente a sus expresiones a las cuales calificaron que con esta expresión se estaba alentando, fomentando a la discriminación étnica, racial y cultural. Al señalarse con estas afirmaciones que él dijo de que pues no estaba efectivamente reconociendo esta diversidad o esta construcción pluricultural. En este sentido, me gustaría preguntarle, por su intermedio, presidenta, es si él se ratifica en esta sesión si la huifala es un mantel de chifa. Esa sería mi primera pregunta. Gracias. Adelante, congresista Lizarzaburo. Después de los comentarios vertidos por la historiadora, por los comentarios también que virtió en su momento la doctora María Rostosovsky, me parece que es el apellido, que es la más grande conocedora, o fue la más grande conocedora del tema de la historia del Perú, llegamos a la conclusión de que efectivamente la huifala fue inventada en el 2009, como consta en las imágenes que ya entregué a esta comisión, y que fue adoptada como símbolo por el gobierno regional de Puno hace menos de un año. Si fue adoptada hace menos de un año por el gobierno regional de Puno, y me imagino por alguno de sus habitantes, yo no sé a cuánto habrá llegado el sentimiento y cuánto se habrá aumentado esa devoción por la huifala, y lo digo con mucha pena porque hace poco vimos en la televisión peruana que personas pisoteaban la bandera del Perú en la calle y nadie reclamó. A pesar de que hay imágenes como un evento, a pesar de que hay imágenes de un evento como del presidente de México con el presidente Evo Morales, en donde la huifala es usada como mantel, a pesar de que hay fotografías con Evo Morales sentado en un restaurante con una huifala de mantel, si me dejas terminar y no me interrumpes. Por favor, congresistas. Estaría muy bien, estamos colega. Escuchándonos, ¿sí? Y por último, da tu nombre, si vas a interrumpir. Por favor, congresista Lizarzaburo. Entonces, me hace perder la hilación. Entonces, hemos visto, como mencionaba, que había sido como mantel, y yo he mencionado mantel de chifa, como han oído todos y como han oído en la declaración, y como he mencionado ya anteriormente, no ha sido de una manera despectiva, puesto que el chifa es la comida china en el Perú y hay una fusión cultural con los chinos desde 1860 en este país. Que no es mantel de chifa, yo lo he dicho a veces, no es mantel de chifa, pero es mantel en otras fotografías donde su propulsor, Evo Morales Ayma, es el líder cocalero de Bolivia, la usa como mantel. Y parece que eso no hay ningún problema y no hay ningún inconveniente con nadie en esta Cámara. Pues, concretamente respondiendo a su pregunta, no es mantel de chifa. Es mantel de otra cosa, aparentemente, por las fotografías que se pueden apreciar. Gracias, congresista Lizarzaburo. ¿Alguna otra pregunta más, congresista Sí, Luque? gracias, presidenta. Pidiéndole un poco la concreción al congresista Lizarzaburo. En su alusión, digamos, cuando
él emitió estas lamentables expresiones. Él además vinculó de mantel de chifa a que es usado por resentidos sociales. Entonces, me gustaría saber, ¿no? Concretamente, ¿a qué se refería el señor Lizarzaburo? Y si aún cree que los resentidos sociales usamos la huifala. Gracias, presidenta. Congresista Lizarzaburo, sí, adelante. Presidenta, por su intermedio. Yo no considero resentidos sociales a ningún peruano. Yo pienso que los que inventaron, y la huifala tampoco lo son, pero a Evo Morales sí lo considero un resentido social y la adopta como bandera de RUNASUR. Y ha contaminado a nuestro gobernador regional de Puno, que ahora quiere que Puno pase a ser administrado por Bolivia. Por favor, congresista, si podremos mantener la cordura, y también hay que ser respetuosos con las opiniones de las personas que están interviniendo en estos momentos. Demostremos, por favor, nuestra conducta ética y responsable en todo sentido. Por favor. Adelante, congresista Lizarzaburo. He vuelto a perder la hilación de lo que quería decir por este señor. Pero, ¿podría repetirme su pregunta para culminar? ¿Cuál era? Está exponiendo y me interrumpen. Lamentablemente es así. ¿Cuál era el fondo de tu pregunta? Adelante, congresista Luque, por favor. Sí, presidenta, gracias. Vuelvo, en todo caso, a preguntarle al congresista Lizarzaburo, porque él, cuando señaló mantel de chifa, dijo que esto era usado por los resentidos sociales. Entonces, si pudiera ser concreto el congresista Lizarzaburo, porque creo que cuando el congresista quiere ser concreto, lo es, ¿no? Y yo entiendo y respeto mucho la opinión política, pero también, presidenta, agradecería que el congresista Lizarzaburo diga en esta audiencia si finalmente reconoce o no reconoce que ha cometido, pues, una expresión lamentable, penosa, y que en realidad, digamos, en un contexto, además que le ha invitado a una historiadora, y creo que claramente, efectivamente, nos ha ilustrado que somos un país pluricultural y efectivamente hay grupos, colectivos, en los cuales yo me identifico, como son los colectivos indígenas, que efectivamente reivindicamos ciertos símbolos. Entonces, creo que yo le pediría al congresista Lizarzaburo, de verdad que sea específico, y porque este no es un debate, digamos, histórico, no es un debate para traer aquí a mención a otras personas, sino sobre un caso concreto que ha sido a raíz de sus expresiones en el Pleno del Congreso. No ha sido otras personas, ha sido concretamente el señor Lizarzaburo el que dijo estas lamentables expresiones. Gracias, presidenta. Adelante, congresista Lizarzaburo. Presidenta, por su intermedio, ya fui muy claro en el Congreso. Resentidos sociales bolivianos, miembros del RUNASUR, eso es lo que son. Los resentidos sociales bolivianos de RUNASUR, que ellos hablan de la patria grande, algo que jamás va a existir. A ellos me dirigía, a ningún peruano de bien, me refiero yo con esos términos. Y respecto a lo que usted ha dicho de lamentables declaraciones, lo lamento. Lamento profundamente haber tenido ese exabrupto, y no solamente sino anteriores. Y los motivos son el ver cómo camina mi país y por qué este Congreso está enfrentado. Esos son mis motivos, nada más. Y han sido lamentables las declaraciones, efectivamente. Gracias, congresista Lizarzaburo. Y para finalizar, presidenta, mi última pregunta. Adelante, congresista Luque. Es si, bueno, ya reconocido que son lamentables expresiones, es si estas expresiones se considera que tienen una discriminación hacia un sector étnico, racial y cultural. Con eso finalizo. Gracias. Adelante, congresista Lizarzaburo. Presidenta, por su intermedio, en absoluto. Amo y quiero a cada hermano peruano y hago acción social en donde puedo hacer acción social para los necesitados de mi patria. Yo he venido aquí a servir a mi patria. Gracias, congresista Lizarzaburo. Si no hay ninguna otra intervención más, estuviéramos finalizando esta parte. Señores congresistas, estando a que falta la declaración de la congresista Silvana Robles Araujo en su condición de denunciante y ante la solicitud de reprogramación, esta audiencia se suspende para continuar en la próxima sesión, fecha en la que se escucharán los alegatos finales de las partes, tanto denunciantes como denunciado. Quedan citados por este medio para acudir a la próxima sesión. Muchísimas gracias, congresista Lizarzaburo. Adelante, congresista. Ahora vamos a pasar al 5.3, que es el expediente número 010.